El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Dios maravilloso, Padre, el Dios que nos vivifica y en quien podemos esperar, Señor, sabiendo que tú eres poderoso para hacer todas las cosas, que nos invita, Señor, a apoyarnos en ti, a esperar en ti, que has visto nuestro corazón, Señor, y en medio de todas las cosas, Señor, tu amor inagotable nos sostiene, nos dirige, Señor. Abre esos cielos y derrama lluvias de bendición sobre tu pueblo, Padre mío. Pero sobre todo, Padre Santo, que nos enseña a caminar contigo, a esperar en ti, a no desmayar en medio de las circunstancias, Padre. A saber que tú eres todopoderoso, Señor, para hacer todas las cosas como está escrito en tu palabra, mucho más abundante de lo que creemos, entendemos. Por eso hoy venimos a darte a ti la gloria, el honor, la honra, la alabanza, Padre. Eres nuestra esperanza, eres nuestro Dios, eres todo para nosotros, Señor. Vivifica a tus hijas, Padre mío, porque te necesitamos. Sopla de tu Espíritu Santo sobre ellas, Padre mío, sobre tus hijos, sobre nuestra familia, Padre. Trae sanidad y medicina a nuestro cuerpo, Padre. Pues creemos que tú llevaste en la cruz del Calvario, Señor, nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y hoy declaro esa palabra, Señor, sobre estas vidas. Aquellos que han estado solos, Señor, tu compañía traiga aliento, Padre. Traiga vida, Señor. Y todos juntos, Señor, podamos levantar nuestro rostro y decirte, Señor, qué precioso, qué hermoso, cuán grato es tu nombre, Señor, en medio de todas las cosas, Padre. Muchas gracias, Señor. Yo te alabo, te bendigo y te exalto a ti, mi Dios, mi Rey, porque eres nuestra esperanza, eres nuestro Dios. Eres todo para nosotros, Señor. Muchas gracias. Enséñanos tu palabra, Señor. Permita que esta palabra, Señor, traiga regocijo, entendimiento, sabiduría, Padre, para comprender y entender todo lo que tú haces por nosotros. Hace en nosotros, Padre Santo, y lo dispuesto, Señor, que está, Señor, para extender tu amor inagotable sobre nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Gracia y paz para tu pueblo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga grandemente, mi hermano, mi hermana, que esa bondad de Dios sea sobre ti, que te puedas levantar en su palabra y comprender perfectamente lo que Él quiere hacer en tu vida, en todo lo que emprendas. Pues es la promesa de bendición que Él ha tenido sobre cada uno de nosotros. Estamos meditando en estos días, especialmente en la noche, en esta mañana bien temprano, en si hemos realmente comprendido lo que es el amor de Dios. Y estoy pensando en textos de la Biblia, inclusive lo estoy conectando mucho con lo que hablábamos en días anteriores sobre el Sermón del Monte, lo que Dios se ha propuesto formar en nosotros. Y les decía que no son normas, no son reglas que son establecidos para que nosotros con esfuerzo tratemos de hacer esto que está escrito en la palabra. Y sí, me parece maravilloso todo lo que habló el Señor Jesucristo, especialmente en el Sermón del Monte, pero a veces hay cosas tan difíciles que nos cuesta por nuestro propio medio el poderlas llevar a cabo. Pero también y estuvimos hablando sobre las primeras bienaventuranzas que están ahí en el capítulo 5 de Mateo, del Evangelio según San Mateo. Y a veces uno mira más cómo poder lograr, pero se nos pasa por alto, y quiero ser reiterativo en esto, que son promesas que tenemos, que cuando estamos necesitados Dios está con nosotros, que cuando estamos pasando por tiempo de lloro, de llanto, somos consolados, que cuando definitivamente estamos en dificultades, en humillaciones, viene esa paz de Dios y nos alienta de la misericordia que Dios tiene para con nosotros, para que la proyectemos, y pudiéramos seguir leyendo cada uno de ellos, pero a veces al no comprender la grandeza de Dios y lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, simplemente como que nos quedamos cortos y decimos, Señor, ¿quién puede cumplir estas cosas?
Y créame que muchas personas han tratado de ser misericordiosos sin la ayuda de Dios y ha sido imposible, porque al principio es fácil ser misericordiosos con las personas que están a nuestro lado, no es tan complicado, mientras se mantengan ellos fieles a nuestro lado. El problema es cuando comienzan a cambiar la forma de relacionarse con nosotros. Más adelante él dice que aprendamos a amar a nuestros enemigos, porque él nos ama a todos y definitivamente hay mucha gente que al leer todo lo que dice la palabra se desanima porque dicen esto es imposible, lo que nos piden realmente es imposible y quieren tener una aparente libertad que lo único que realmente nos lleva es a una esclavitud. Hay gente esclava del odio, del rencor y de tantas cosas. Y ahí es donde necesitamos pedirle al Señor que te revele a nuestra vida tal como es. Que nos enseñe a depender de Él. Que nos enseñe cómo realmente tener paz en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro interior. Y son cosas que a veces nosotros no sé si por la mala información que hemos tenido, por la falta de un discipulado, que alguien nos enseñe la palabra, o ha sido realmente un problema interior que estamos cómodos en la forma como somos y no nos damos cuenta de a dónde nos están conduciendo nuestras acciones, nuestras determinaciones, sabiendo que en Dios está todo lo que necesitamos. Y voy a ir a un salmo, que es el Salmo 130, y hay unas expresiones del salmista David, lo voy a hacer en la Reina Valera del 60, que le proclama a Dios porque hay una urgente necesidad de una manifestación de Dios, del poder de Dios en su vida. Y mire cómo escuche mejor cómo está expresando esta palabra. Dice el salmista, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y me gusta hacer pausas porque cuando leo textos como estos, especialmente de los salmos, trato de identificarme con el clamor y la urgencia que tiene el salmista de esa presencia de Dios para su vida. Creo, mi hermano o mi hermana, que cada uno de nosotros hemos tenido días difíciles, temporadas, inclusive hay gente que no ha podido salir de situaciones difíciles y se han acomodado y lo extraño, bueno, digo yo, la bendición que tenemos también es que nos podemos adaptar a cualquier situación, pero cuando estamos en esas situaciones difíciles, complicadas, que como que nos resignamos, nos acomodamos a esas situaciones y a veces decimos, bueno, será la voluntad de Dios que viva en una situación como esta. Y simplemente aceptamos derrotas o aceptamos situaciones o cargas o yugos, si vamos a lo que dice la palabra, que definitivamente no es la voluntad de Dios. Las asumimos porque quizás no tenemos la capacidad de enfrentarlas. A veces nuestra alma caprichosa simplemente comienza a comportarse, digo yo, de maneras que no son normales y como que nos faltan fuerzas para salir de ahí. Y es ahí donde tenemos que recurrir a la presencia del Señor. Mire cómo está expresando, y le pido al Espíritu Santo que nos traiga claridad sobre este salmo, porque David dice, de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Me nace una pregunta cuando leo este primer versículo y puedo comprender que está en una situación tan difícil, se siente no en un plano normal de vida, sino de un momento de crisis, voy a decirlo espiritual, no pienso que sea económica porque si es David quien escribió este salmo, él tenía todos los recursos necesarios, vivía en un palacio, pero no por vivir en un palacio estaba bien. Porque ni la riqueza, ni el dinero, ni las propiedades, ni las cosas materiales pueden realmente fortalecer nuestro interior, traer paz a nuestro corazón y a nuestra vida, por la forma como nosotros hemos sido creados. Y desde esa profundidad, dice el Salmo, desde lo más bajo, desde el quebranto, desde el momento más difícil, él dice, desde ahí clamo a Jehová. Y dice con una expresión de necesidad,
diciéndole, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Bien, pudiéramos pensar en nosotros. Hay momentos que necesitamos esa intervención de Dios. He aprendido en momentos de crisis tan difíciles que yo le digo, Señor, si tú no me ayudas en esta situación, yo no sé cómo voy a salir, Señor. Pero por favor, y me identifico y a veces tomo estos salmos para expresárselos a Dios con todo mi corazón. A veces doblo mis rodillas delante de Dios, coloco mi rostro en el piso y le digo, Señor, por favor, ayúdame. Y a veces no clamo otras cosas, sino que le digo, Señor, tú conoces mi corazón, conoces la situación que estoy viviendo. Ayúdame, Señor. Y comienzo, hago la comparación con esos niños que son intensos, que cuando le está pidiendo algo a la mamá, se le cuelga de su ropa, se le dice y comienza a tirarle la ropa y decirle, yo quiero esto. Y a veces nosotros estamos en esa misma situación. No sé cómo tú te acercas al Señor. No sé cómo tú has aprendido a descargar o a hablar o a expresar las necesidades al Señor. Nos damos cuenta que solamente tenemos solución en una manifestación de su gracia, de su amor. Y muchas veces no tenemos otro lugar donde ir. Pero es interesante en este salmo, especialmente Salmo 130, porque el salmista comienza a abrir su corazón, a abrir su vida y decirle, Señor, yo te necesito. Pero se da cuenta y las personas que son sensibles, que conocen de Dios y que Dios comienza a manifestar su gloria, que toman la delicadeza de leer la palabra de Dios, se dan cuenta que Dios es santo. Pero que también Dios es un Dios de amor. Y mire cómo lo expresa en una forma bien interesante, porque el versículo 3 y 4 hay un abrir el corazón. Normalmente nos acercamos a Dios por las necesidades, para que Dios nos sane, para que nuestra alma haya reposo en Él, para que nos provea los recursos, para que nos saque de la aflicción, nos saque de todo. Y tenemos la oportunidad a través de Jesucristo de acercarnos a Él. Y qué hermoso, qué lindo es cuando comprendemos esto. Pero el salmista llega a la presencia del Señor. Después de haber expresado, Señor, por favor, escúchame. Señor, mira mi súplica. Desde lo profundo, he tocado fondo en una palabra, voy a decir la primera expresión que está en el versículo 1. Y te necesito. Pero él cae en cuenta delante de quién está hablando. Y mira cómo expresa el versículo 3 y 4, porque hay algo bien interesante en esta expresión. Salmo 130, versículo 3 y 4 dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y a lo mejor se queda pensando en lo que acaba de expresar. Se da cuenta que tiene la oportunidad, como la tenemos tú y yo, mi hermano o mi hermana, de acercarnos a Dios. Y a veces por las cargas que tenemos, no sabemos delante de quién estamos. Y abre el corazón, pero el salmista dice, Señor, no me siento digno de entrar a tu presencia. He cometido tanto. Voy a parafrasear este versículo 3, como si el salmista dijera, soy tan imperfecto, cometo tanta falta, Señor, que no sé, Señor, cómo me puedo mantener delante de ti. Él lo expresa primero personalmente, más adelante lo expresa en torno al pueblo de Israel. Y él se queda diciendo, Señor, realmente es tu misericordia, es tu favor, es tu gracia, pero especialmente es tu amor el que realmente nos imparte todo aquello que necesitamos. Por eso hace esa expresión, dice, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Si tú miras, Señor, a nuestros pecados. Algo interesante que pasa y que digo, debe ser lo normal en nosotros, es que cuando nos acercamos a Dios tengamos una convicción de lo que nosotros hacemos. Cuando nuestro corazón se ha endurecido, cometemos falta tras falta una y otra vez y pues nos da lo mismo.
Y tenemos a Dios simplemente como nuestra ayuda, el que nos ayuda en nuestros problemas, el que nos ayuda cuando los recursos faltan, en que cuando llegan esos recibos para cancelar esas deudas que hemos adquirido, corremos a Él como si fuera al banco donde simplemente con una firma nos van a entregar todos los recursos que necesitamos. A veces tenemos esa clase de Dios. Yo le llamo el Dios bombero, que me ayuda a salir de los problemas y las dificultades. Pero cuando entendemos y nos es relevado o nos revelan el nombre del Señor a nuestro corazón, en nuestra vida, nos damos cuenta que realmente Dios es justo. Y a veces inclusive le decimos, Señor, haga justicia. Pero la justicia empieza por casa. David en muchos de los salmos expresa, Señor, yo sé que tú me has pagado conforme a mis hechos. Yo me detendría un poco en hacer una expresión, porque definitivamente cuando somos conscientes de lo que hacemos y a quién estamos ofendiendo y qué es quién es al que más tenemos que rendirle cuenta, muchas veces nos quedamos callados. David dice, ¿quién, oh Señor, pudiera o podrá mantenerse en pie si tú tuvieras en cuenta nuestros pecados? Pero la expresión del versículo 4 del Salmo 130 es tan preciosa, es tan maravillosa, y escuche cómo dice, pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Y es interesante, hay una versión de la Biblia que me gusta compartir, que es este mismo versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente. Escuche cómo dice, pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Una de las cosas que siempre reitero y comparto en las enseñanzas, y que es mi experiencia en el vivir con el Señor, en mi comunión personal que tengo con Él, en mi relación que siempre trato de cuidar con Él, más allá de las enseñanzas que quizás podemos ofrecerle a las personas, es el reconocer todas las cosas que Dios nos ha perdonado. Por eso el salmista dice ahí en el versículo 4, pero tú ofreces perdón. Y creo que es algo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros, a cada uno de aquellos que se acercan a Él. Dios ofrece perdón. Pero es difícil aceptar un perdón cuando no reconocemos que, como expresa el versículo 3, y lo voy a leer en esta versión también, Nueva Traducción Viviente, el versículo 3, dice, Señor, si llevas un registro de nuestro pecado, ¿quién, oh Señor, podrá sobrevivir? El pecado siempre nos va a asediar. Pero a veces nos acostumbramos a él y simplemente nos volvemos insensibles a ese pecado. Es una práctica que cometemos normalmente día a día, momento a momento, y pues simplemente convivimos con el pecado, pero no sabemos las consecuencias que nos trae ese pecado en nuestras vidas. Nuestra alma se enferma, nuestro cuerpo se enferma y perdemos lo más lindo, lo más hermoso, la relación con Dios. Por eso insisto mucho en lo que está diciendo estos dos versículos del Salmo 130, versículo 3 y 4. Y vuelvo y los leo. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón. La pregunta que tengo para ti de parte de Dios, mi hermano, mi hermana, es, ¿has aceptado ese perdón de Dios? Pero para aceptar ese perdón de Dios tenemos que haber reconocido que le hemos fallado a Dios, que no hemos hecho las cosas conforme Él nos ha instruido, o que simplemente tenemos a un Dios que aceptamos ciertos aspectos de Él, pero no ese Dios que nos pide, como dice más adelante, inclusive en el Antiguo Testamento lo expresa mucho, que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Dios ofrece perdón a todos aquellos que nos acercamos a Él. Y cuando ese perdón de Dios es aceptado por nosotros porque reconocemos que le hemos ofendido, hay algo que en mis oraciones, cuando oro por mis hermanos, por mis hermanas, cuando oro por mi hijo, por mi esposa, por las diferentes personas que intercedemos delante de Dios, algo que le pido al Señor es que aprendamos a tener temor de Él en nuestros corazones. Porque si ese temor está en nosotros, nos va a proteger, nos va a ayudar a no cometer los mismos errores que nosotros cometemos.
Hay algo en nuestro corazón que al tomar una decisión que sabemos que no está correcta delante de Dios, hay una vocecita interior que nos dice, no lo haga. No solamente porque vamos a dañar a otras personas, no solamente porque quizás nos vamos a dañar a nosotros mismos, sino porque vamos a ofender a Dios, sabiendo que nos ha perdonado tantas cosas, sabiendo que a través de Jesucristo nos ha impartido perdón, que Él ofreció a su único Hijo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él, para que, como dice un texto que me fascina compartir de Romanos 5:1, donde expresa el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Has comprendido, mi hermano, mi hermana, a quién te diriges cuando invocas el nombre del Señor? Algo que le pido, inclusive en el libro del profeta Jeremías, hay una promesa bien preciosa donde dice ahí la bendita palabra que Dios colocará el temor en el corazón de su pueblo, de sus hijos, para que no se aparten de Él, para que le teman, para que le guarden, para que caminen delante de Él en todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y mire, lo voy a leer en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Es una expresión bien interesante que yo espero y le pido al Señor que nos ayude a comprender lo que está expresando la palabra en esa gracia y en ese amor que Dios nos imparte a cada uno de nosotros. Mire cómo dice Jeremías capítulo 31, versículo 33. Dice, este es el pacto, este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel ese día. Perdónenme, voy a pasar a la Reina Valera del 60 y lo voy a expresar. Dice Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y luego expresa el versículo 34. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. ¿Sabe que es interesante estas expresiones que están escritas aquí en la palabra? Porque si algo necesitamos es comprender el perdón de Dios, el amor inagotable del Señor, la gracia y la misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Pero más adelante en el capítulo 32 hay otra expresión que me parece bien interesante que dice la palabra, inclusive en el versículo 39. Está hablando de este mismo pacto y expresa de una manera bien interesante lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Jeremías 32, versículo 39. Escúchelo, mi hermano, lo que dice la palabra. Dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos un pacto. Dice, y no me volveré atrás de hacerles el bien. Y escuchen lo que dice la parte final del versículo 40. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ese mismo temor que está hablando aquí Jeremías es lo que está expresando también en el Salmo 130 que les hablaba. Cuando comprendemos la gran cantidad de pecados que nos ha perdonado Dios, no lleva un registro en nuestras faltas, sino que por amor a su nombre nos ha perdonado. ¿Qué nos corresponde a nosotros, a ti y a mí, mi hermano, mi hermana? Aceptar ese perdón. Una de las armas que utiliza el enemigo para dañarnos, para sacarnos de los propósitos de Dios, justamente es el hacernos sentir culpables.
Pero cuando Dios comienza a manifestar esa gracia y entendemos el perdón que Dios nos ha dado, nuestra alma lo comprende, lo entiende y podemos decir, Señor, gracias porque puedo acercarme a ti, que desde lo profundo puedo clamar a ti y tú vienes y me perdonas y me restauras e intervienes en todos los asuntos, especialmente cuando nuestra alma necesita un descanso, necesita un reposo de parte de Dios. Y allí hay perdón, allí hay paz, allí hay restauración. Y Dios realmente aparece como ese Dios todopoderoso que nos ayuda en medio de todas las cosas. Mi oración, mi hermano, mi hermana, es que Dios te revele esta palabra. Que tenga la plena seguridad que Dios te escucha. Pero también que podemos mantener una relación perfecta con Dios y decirle, Señor, perdóname, Señor, te he ofendido, te he faltado. Tú eres santo y yo sé que tú mereces recibir, Señor, toda la gloria y toda la honra. Y que nos ha abierto camino para que pueda caminar contigo, para que pueda tener una perfecta comunión y recibir todas las bendiciones, todas las promesas a que tengo derecho por ser tu hijo, por reconocer tu grandeza, pero sobre todo el camino para sentir esa paz y ese amor inagotable que encontramos en el Señor. Y allí podemos decirle, Señor, muchas gracias. ¿Qué tal si oramos en este momento y le decimos, Padre, gracias porque nos enseñas tu palabra. Gracias por ese amor incomparable que tú nos das, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que en momentos como estos nos permita el poder disfrutar, Señor, de esta palabra que nos regala. Señor, yo sé que tú eres el Dios amoroso, el Dios que nos sostiene, el Dios que ha hecho cosas tremendas, Señor, para sostenernos, para levantarnos, para dirigirnos, Padre, para guiarnos, Señor, según tu consejo, Padre. Gracias porque podemos esperar. Nuestra alma puede esperar segura en ti, Padre, en las palabras preciosas que nos regalas, Señor, en el aliento de vida. Oro por cada una de las personas que nos escuchan, Padre. Extiende tu misericordia, Padre. Quita temores, quita velos, Señor. Quita todo aquello que no nos da la libertad para acercarnos a ti. Si hemos pecado, Señor, perdónanos, Señor. Y gracias por hacernos entender, Señor, en días como hoy, que tú nos llevas un registro en nuestros pecados porque por amor a tu nombre nos perdonas, Señor. Y aceptamos ese perdón que nos regala, Padre. Pero sobre todo, Señor, yo te pido que ese temor tuyo permanezca en nuestro corazón, Padre, para que seamos cuidados, Señor. Para que cuando tratemos de tomar malas decisiones, Señor, podamos apoyarnos en ti y pedirte ayuda, sabiendo que tú eres el único que nos puede ayudar, nos puede dirigir, nos puede salvar. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey. Dejo en tus manos cada vida, Señor. Diríjanos en este día, que hoy veamos tu bondad y tu misericordia a cada instante. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Aprovecha esos momentos tan maravillosos que Dios te regala. Le hablo a su pastor Irán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.